Bienvenidos a este nuevo encuentro de geopolítica. Vamos a seguir hablando de geopolítica, algo que me han pedido muchos, que es hablar un poco de lo que son los bloques regionales, de lo que es el multilateralismo y de lo que está pasando en la actualidad, ¿sí? Y este tema del multilateralismo, ¿sí? Multilateralismo básicamente es las estructuras, los organismos donde cohabitan varios países, donde se supone que están regidos por una especie de acta constitutiva, cuya acta tiene objetivos, ¿sí? El mayor ejemplo de este multilateralismo es, por ejemplo, la OEA, la OEA en América Latina, la ONU, la OMS, ¿sí? Son organismos multilaterales. Entonces, cuando hablamos de multilateralismo, hablamos de eso. Cuando hablamos de bloques regionales, ¿sí? Generalmente hablan de ese tipo es como los bloques regionales definen justamente los distintos grupos multilaterales que existen hoy en día en la geopolítica. Cuando termina, ¿sí?, la era unilateral, digamos, o unipolar, caracterizada en la era de Bush, ¿sí?, después que empieza justamente un poquito antes, un poquito después de la caída de la Unión Soviética, empieza esta era unipolar con un Estados Unidos en la supremacía, y se produce una modificación, ¿sí? Por eso se habla de una era pluripolar, porque empieza a surgir como que el poder estaba sostenido, a diferencia de anteriormente, desde varios polos, ¿sí? A eso se le llama pluripolar. Entonces, bloques regionales, vamos a hablar de este fenómeno, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que hace algunos años se parecía que el mundo se encaminaba hacia la era pluripolar, hacia la era donde los bloques regionales iban a ser lo más importante, ¿sí? La Unión Europea parecía como un gran proyecto, en América Latina aparecía la UNASUR también como un gran proyecto, y todo parecía indicar de que el mundo iba hacia ese lado, y de repente, ¿sí?, empieza a aparecer un fenómeno que algunos califican como soberanistas, en donde vuelve a existir una especie de nacionalismo, ¿sí? Antes, el ejemplo más claro es que en Europa, por ejemplo, todas las decisiones se toman en el Parlamento Europeo, y en América Latina la idea era empezar a mudar en eso, pero se empieza a ver de que empieza a surgir la era de los soberanistas o nacionalistas, que ponen en jaque o cuestionan, ¿sí?, tanto poder al multilateralismo. Claros ejemplos por ejemplo, soberanistas, ¿sí?, o antimultilateralistas. Tenemos a Donald Trump, López Obrador también es interesante, Putin es un antimultilateralista, y los que aparecen como pro-globalistas, ¿sí?, esto de ir hacia la regionalización, de ir hacia los bloques regionales, ahora vamos a hablar, de ir hacia todo lo que son que los estados sean de alguna manera dependientes legislativamente para poder ganar de órganos supranacionales. A eso se le llama un órgano supranacional, que es un organismo multilateral que es, de alguna manera, que se inscribe por encima de las soberanías de cada país. Entonces, es un concepto muy interesante, ¿sí? Y entonces, lo que siempre decimos cuando hablamos de nuevos paradigmas, hablamos de este nuevo paradigma porque lo que pone de manifiesto toda esta era de bloques regionalistas es la emergencia de nuevas contradicciones, de nuevos paradigmas, donde empezamos a ver que, por ejemplo, tenemos los pro bloques regionales, que podríamos calificar de globalistas, y los más cerrados, los aislacionistas, los nacionalistas, ese tipo los soberanistas, ese tipo de información, ¿ok? Bien, entonces es muy importante, y lo que es también importante, nos parece importante a nivel de geopolítico, es que el ciudadano
no caiga en la trampa de tener que elegir uno o el otro. ¿Sí? Lo que siempre decimos que lo interesante no es decir, tal vez, no, hay que ser soberanista o hay que ser globalista. Tal vez el desafío de la humanidad es encontrar ese punto de equilibrio entre los dos, ¿sí? No caer de nuevo en la tentación de tener que ir siempre a uno de los opuestos. Entonces, los bloques regionales nos hablan, si quieren, de esa tendencia globalista. Concretamente, cuando hablamos entonces de bloque regional, lo identificamos como justamente diferentes países se agrupan, se asocian, ¿sí? Y esos países comparten intereses comunes, ¿sí? Pueden ser intereses a nivel económico, a nivel político, a nivel ideológico, en cualquier rama de la geopolítica. Todo eso a la vez. Entonces los bloques regionales se agrupan. ¿Y por qué se agrupan? Porque justamente una de las teorías es que cuando el bloque regional se agrupa y, por ejemplo, en el caso de Europa, se agrupa Europa, a la hora de poder hacer las pulseadas planetarias, ¿sí? Con las potencias, a estos países, justamente a estos bloques le permite sumar un peso planetario a nivel de la decisión que solos no lo tendrían. ¿Sí? Eso es como también la idea que hay detrás de un bloque regional. Entonces, como siempre decimos, en un bloque regional, en un órgano multilateral, en geopolítica, se pueden agrupar por distintos tipos de acuerdos, ¿sí? Generalmente son acuerdos, pueden ser legislaciones, relaciones exclusivas, ¿sí? Como que hay distintos tipos de relaciones según cuál sea el objetivo. En la época del auge de los bloques regionales, en donde todos los países querían pertenecer a la comunidad europea, después uno vio que finalmente en ese afán de ampliar para tener mayor peso, ¿sí? La Unión Europea había perdido como cuerpo, ¿sí? Había perdido, no se había podido poner de acuerdo, no había tenido tiempo de crecer porque habían absorbido tantas culturas diferentes, tipos de políticas diferentes, ¿sí? Que le había sido difícil mantener como una brújula sin perderse. En el caso de América Latina, el tema de los bloques regionales parecía dentro de esa ola bien encaminado con el tema de la UNASUR, y si uno constata la actualidad hoy a nivel de bloques regionales en América Latina, uno ve que el panorama es como que está desierto. UNASUR está en estado vegetativo, ¿sí? El Mercosur lo mismo. La pandemia o la geopandemia también ha influenciado la era de los bloques regionales y del multilateralismo. O sea, hay una de las cosas que ha ayudado mucho esta era, esta pandemia, este COVID-19, es a demostrarle a los estados que necesitaban un principio de autonomía, ¿sí? Autoabastecimiento. El autoabastecimiento es muy importante en esta era, en esta nueva era geopolítica de la que hablamos, ¿sí? Y entonces habíamos visto que justamente el COVID-19 de alguna manera le da una mano a esta soberanía, estos soberanistas que venían creciendo, imponiéndose. Y si se fijan, hoy en día, si tenemos que hablar de un bloque regional en América Latina que más o menos esté funcionando, fíjense que tenemos que hablar de la OEA, de la muy polémica Organización de Estados Americanos, ¿sí? Muy polémica, pero fíjense que es eso o la nada absoluta. En estos momentos, entonces, también, por ejemplo, en el caso de América Latina, si uno podría pensar, ¿es necesario conformar un bloque regional, un organismo multilateral? Uno ve que algunos problemas en América Latina, ¿sí? Son como transversales, son como regionales. Por ejemplo,
el tema del narcotráfico. Es un tema que no se puede resolver a nivel nacional, sino que se tiene que resolver a nivel regional. El tema de las migraciones, ¿sí? El fenómeno que está ocurriendo en Venezuela es algo que, sí, en caso de haber un organismo multilateral, ¿sí? Permite poder pensar regionalmente, ¿sí? Entonces, elementos, ¿sí? O temas geopolíticos que se deberían estar trabajando regionalmente, como lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ocurre hoy en día en Venezuela, que es una tragedia, todo eso, el narcotráfico, que es otra gran oscuridad que se encuentra sobre el continente latinoamericano, ¿sí? Uno ve que si en la teoría, ¿sí? Un organismo, un bloque regional multilateral, podría haber sido de utilidad, ¿sí? Entonces, si recordamos a nivel histórico, los distintos bloques regionales que existieron, ¿sí? O que existen o que sobreviven, ¿sí? Porque algunos están activos, pero hoy en día muy débiles, o sea, tal vez en estado vegetativo, porque una de las cosas que ha demostrado el COVID-19 es esto, es que a la vez se necesita que los países sean autónomos, ¿sí? O sea, sean soberanos, de ahí los soberanistas, pero por el otro lado, todo el mundo está conectado con todo el mundo. Eso es muy interesante también lo que ha demostrado el COVID-19. Todo está relacionado con todo. No es posible un 100% de aislamiento, ¿sí? Porque ya se está funcionando en red. De eso se trata entonces el tema de los bloques regionales y el multilateralismo.